Me escupieron en la cara, en mi propia casa. Las palabras que nunca pensé que saldrían de mi boca. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Soy Clara Mendoza. Tengo 67 años y toda mi vida la viví en la misma casa de la colonia Doctores, en Ciudad de México. Una casa de 2 pisos, con azulejos azules que mi difunto esposo Raúl puso ladrillo por ladrillo. Las paredes aún guardan el aroma de canela y café que yo preparaba cada mañana durante 40 años de matrimonio. Hasta hace poco, creía que esta casa era mi refugio, mi lugar en el mundo. Era martes por la noche. Había pasado todo el día cuidando a mi nieto Sebastián, que tenía fiebre de 39 grados. Cambié sus sábanas empapadas de sudor 3 veces. Le preparé té de manzanilla con miel de abeja y me quedé junto a su cama cantándole las mismas canciones que le cantaba a mi hija cuando era pequeña. A las 8 de la noche, cuando finalmente la fiebre bajó, bajé a la cocina con las piernas adoloridas y las manos manchadas de Vic Vaporub. Los escuché llegar. Primero el sonido de las llaves de Héctor, mi yerno, golpeando contra la mesa de madera. Después, los tacones de mi hija, Patricia resonando en el piso de mosaico como martillazos. Ninguno de los dos preguntó cómo estaba el niño. ¿Ya hay cena? Fue lo primero que dijo Patricia sin siquiera mirarme, mientras revisaba su celular con esa luz fría que siempre tenía entre las manos. Yo había preparado enchiladas verdes, las mismas que a ella le encantaban cuando era adolescente. Receta de mi madre, con chile poblano asado y crema espesa. Las serví en los platos de talavera que heredé de mi abuela Esperanza, esos con flores azules que siempre usábamos para las ocasiones especiales. Solo que ya no había ocasiones especiales. Solo cenas silenciosas donde yo era invisible. Héctor se sentó a la cabecera de la mesa, el lugar que antes ocupaba Raúl, y comenzó a comer sin dar las gracias. Patricia masticaba rápido, con prisa, como si estar en esa mesa fuera una obligación que quería terminar pronto. Yo me quedé, de pie, sirviéndoles agua, limpiando las gotas que caían, asegurándome de que no les faltara nada. Como siempre. Fue entonces cuando Héctor tomó la servilleta de tela que yo había bordado años atrás. Una servilleta blanca con margaritas amarillas en las esquinas. Había hecho 12 iguales para cuando tuviéramos visitas importantes. Tardé 2 meses bordándolas a mano, punto por punto, mientras veía las telenovelas de la tarde. Héctor las sostuvo con 2 dedos, como si fuera algo sucio. ¿Y esta mugre? Dijo, con esa voz que siempre usaba cuando hablaba de mis cosas. Patricia ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Fue de tu suegra. La hizo ella hace años. Respondió, sin emoción, como si estuviera describiendo la basura. Héctor soltó una risa que me atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Y por qué seguimos usando cosas de una muerta en vida? El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que Raúl me regaló en nuestro 10º aniversario. Un reloj que marcaba los segundos de una vida que, según mi yerno, ya no valía nada. Me levanté de 1966, la mesa sin decir palabra. Mis piernas temblaron, pero logré mantenerme de pie. Ya no tenía fuerzas para llorar. Ya había llorado tanto en los últimos meses que mis ojos parecían pozos secos. Comencé a caminar hacia las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies como si la casa misma supiera que algo estaba a punto de quebrarse para siempre. Pero entonces, justo cuando puse mi mano en el barandal de madera que Raúl había pulido con tanto amor, Héctor gritó desde 1982 la cocina. Y si tanto quieres que te respeten, empieza por pagar renta. Porque vivir gratis y estorbar, eso ya no se puede, doña. Las palabras me golpearon la espalda como piedras. Mi propia casa. La casa que Raúl y yo compramos con sus ahorros de obrero de la construcción y mis propinas de mesera. La casa donde cambié los pañales de Patricia, donde la cuidé cuando tuvo varicela, donde celebramos sus 15 años con mariachis y mole poblano para 50 invitados. Patricia no dijo nada. Solo bajó la mirada y siguió revisando su teléfono, como si las palabras de su esposo fueran tan normales como comentar el clima. Subí las escaleras en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Entré a mi recámara, la misma donde Raúl murió hace 3 años, entre mis brazos, y me senté en la orilla de la cama. Me escupieron en la cara, y me dejaron sola en mi propia casa. Esa noche, mientras escuchaba las risas que venían, de la planta baja, donde Patricia y Héctor veían Netflix en el televisor que yo les regalé en su aniversario, entendí algo que me dolió más que todas sus palabras juntas. Ya no era bienvenida en el lugar que había sido mi hogar durante
Más de 40 años. Y lo peor de todo es que apenas estaba comenzando a descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar para sacarme de su camino. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cómo había llegado hasta aquí. Como una mujer que había dado todo por su familia había terminado siendo tratada como una extraña en su propia casa. Todo comenzó cuando Patricia se divorció hace 4 años. Llegó a mi puerta con 2 maletas, los ojos hinchados de llorar y mis 3 nietos colgados de sus brazos. «Mamá, ¿me puedes ayudar?» «Solo por unos meses, hasta que me acomode». Por supuesto que dije que sí. Era mi hija. Era mi sangre. Le di la recámara principal, la que había compartido con Raúl. Yo me mudé al cuarto pequeño de atrás, el que habíamos usado como bodega. Vendí mi cómoda antigua para comprarle una nueva cama y un armario donde pudiera guardar su ropa. Los primeros meses fueron duros, pero hermosos. Volvía a escuchar risas de niños en los pasillos. Sebastián, de 5 años, me ayudaba a regar las plantas del patio. Camila, la más pequeña, de 3 añitos, se dormía en mis brazos mientras le contaba cuentos de princesas aztecas. Yo cocinaba para todos, lavaba montañas de ropa, ayudaba con las tareas escolares. Mi jubilación de 4.200 pesos se repartía entre pañales, medicinas, útiles escolares y todo lo que los niños necesitaban. Patricia buscaba trabajo, pero siempre había una excusa: que el horario no le convenía, que el sueldo era muy poco, que no había quien cuidara a los niños. «Es que tú ya estás aquí, mamá, y ellos te adoran. Sería mejor que tú los cuidaras mientras yo encuentro algo realmente bueno». Yo acepté, porque ser abuela era lo más hermoso que me había pasado desde que murió Raúl. Pero entonces llegó Héctor. Patricia lo conoció en una aplicación de citas. Un hombre de 35 años, 15 menos que ella, con dientes blancos perfectos, y palabras dulces que la enamoraron en 2 semanas. «Es diferente, mamá. Es ambicioso. Tiene planes. Dice que va a cuidarnos a todos». La primera vez que vino a cenar, trajo flores para Patricia y chocolates para los niños. A mí me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Doña Clara, Patricia me ha contado tanto de usted. Se nota que es una mujer muy fuerte». Me pareció educado, respetuoso. Qué equivocada estaba. Al principio, las visitas eran los fines de semana. Héctor llegaba con bolsas de comida china, pagaba las cervezas, jugaba fútbol con los niños en el patio. Patricia brillaba a su lado, como una adolescente enamorada, pero poco a poco comenzó a quedarse más días. Primero 3, después toda la semana. Al mes ya tenía su cepillo de dientes en el baño y sus zapatos en la entrada. Nunca me preguntaron si estaba de acuerdo. Una mañana, mientras yo tendía la ropa en la azotea, escuché a Héctor hablando por teléfono en el patio. «No te preocupes, hermano, aquí no pago renta. La vieja nos mantiene y ni se da cuenta. Patricia dice que la casa es grande y que sobra espacio». Me quedé helada, con una sábana húmeda entre las manos. ¿La vieja nos mantiene? Pero no dije nada. Pensé que tal vez había entendido mal, que tal vez era solo una broma de hombres. Los meses siguientes fueron como ver una película, en cámara lenta. Héctor comenzó a tomar decisiones sobre mi casa sin consultarme. Cambió el canal de televisión cuando yo estaba viendo mis novelas. Movió los muebles de la sala para que se viera más moderna. Invitó a sus amigos a ver partidos de fútbol los domingos, llenando mi sala de latas de cerveza y gritos. «Relájate, doña, es solo un rato de diversión». Patricia siempre estaba de su lado. Siempre tenía una explicación para todo. «Ay, mamá, no seas tan estricta. Héctor solo quiere que nos sintamos cómodos». ¿Cómodos? ¿Y yo qué? El golpe más duro llegó cuando Héctor perdió su trabajo en una empresa de seguros. Patricia vino a hablar conmigo esa noche, con lágrimas en los ojos y esa voz suave que usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, Héctor está pasando por un momento difícil. ¿Crees que podrías ayudarnos con los gastos? Solo hasta que encuentre algo nuevo». Abrí mi corazón y mi cartera. Comencé a pagar la luz, el gas, el agua, el teléfono, internet. Mi jubilación se fue completa en mantener a una familia de 6 personas. Yo comía frijoles y tortillas mientras ellos pedían comida a domicilio. «Es temporal, mamá. En cuanto Héctor se acomode, te vamos a devolver todo con intereses». Vendí las joyas que me había regalado Raúl para nuestros aniversarios. Un anillo de compromiso con una esmeralda pequeña, unos aretes de oro que habían sido de mi madre. Todo se fue en pagar las colegiaturas de los niños y los caprichos de mi hija. Pero había algo que nunca toqué. Algo sagrado. Mi collar de boda. Era una cadena de oro de 14 quilates con un dije de ónix negro en forma de corazón.
Raúl lo había comprado con el sueldo completo de un año de trabajo, cuando apenas éramos novios. Se había saltado comidas, había caminado en lugar de tomar el camión. Había ahorrado cada peso durante 12 meses para comprármelo. Es para que sepas que mi corazón siempre va a estar contigo, Clara, aunque yo no esté. Me lo puso en el cuello el día de nuestra boda, en la iglesia de San Judas Tadeo. En Minensen, la foto de nuestro matrimonio, que aún cuelga en la sala, se puede ver cómo brillaba sobre mi vestido blanco. Durante 40 años, nunca me lo quité, ni cuando me bañaba, ni cuando dormía, ni cuando trabajaba. Era parte de mí, era la prueba física de que alguien me había amado de verdad. Después del funeral de Raúl, cuando ya no podía dormir sola, lo guardé en un estuche de terciopelo rojo en el cajón de mi cómoda. Cada noche, antes de acostarme, lo tocaba, suavemente, y le decía a Raúl que lo extrañaba. Era lo único que me quedaba de él, lo único que nadie podía tocar. O eso creía yo. Pasaron los meses y la situación empeoraba. Héctor ya no buscaba trabajo. Se levantaba al mediodía, desayunaba lo que yo preparaba, y se quedaba en la sala viendo televisión o jugando en Minute 100 su celular. Patricia salía a buscar oportunidades, pero siempre regresaba con las manos vacías y nuevas excusas. El mercado laboral está muy difícil, mamá. Pero ya va a cambiar. Héctor tiene contactos que le van a ayudar. Mientras tanto, yo me levantaba a las 5 de la mañana para preparar desayunos, llevar a los niños a la escuela, hacer las compras con los pocos pesos que me quedaban, limpiar la casa, lavar ropa, cocinar comidas, ayudar con tareas, bañar niños, contar cuentos antes de dormir. A las 11 de la noche, cuando por fin todos dormían, yo me quedaba sola en la cocina, con un té de manzanilla frío entre las manos, preguntándome en qué momento había dejado de ser la dueña de mi propia vida. Una noche, mientras recogía los platos después de la cena, escuché a Patricia y Héctor hablando en su recámara. «Tienes que hablar con tu mamá. Necesitamos más dinero para el negocio. Ya le saqué todo lo que tenía, Héctor. No le queda nada más. Seguro tiene algo guardado. Las viejas siempre tienen algo escondido. No sé, tal vez ese collar que tanto cuida. ¿El BB Cinture de oro? ¿Cuánto puede valer? No lo sé, pero es lo único que no ha querido vender». Mi corazón se detuvo. El plato que tenía en las manos se resbaló y se estrelló contra el piso de mosaico. Los pedazos se esparcieron como lágrimas blancas. Desde esa noche, comencé a revisar mi cajón cada mañana. El estuche de terciopelo rojo seguía ahí, con mi collar adentro, brillando como un tesoro escondido. Pero por primera vez en mi vida, tuve miedo de que alguien me lo robara. Y ese miedo, resulta, estaba más que justificado. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no sabes qué. Me levanté, más temprano que de costumbre, y fui directo a mi cajón. Necesitaba ver mi collar. Necesitaba tocarlo, sentir que Raúl todavía estaba conmigo de alguna forma. Abrí el cajón con cuidado, moviendo las fotografías viejas y las cartas que él me escribió cuando trabajaba fuera de la ciudad. Mis dedos buscaron el estuche de terciopelo rojo. No estaba. Revisé otra vez. Moví todas mis cosas. Saqué cada papel, cada recuerdo, cada fotografía. Vacié el cajón completo sobre la cama. Nada. El estuche había desaparecido. «Patricia», susurré con la voz quebrada. Bajé corriendo las escaleras, descalza, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Patricia estaba en la cocina, tomando café y viendo videos en su celular, como todas las mañanas. «¿Has visto mi collar?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «¿Cuál collar?», respondió con esa voz aburrida que usaba cuando no quería prestarme atención. «El de papá, el de mi boda, el que siempre está en mi cajón». Por primera vez Patricia me miró, pero en sus ojos no vi preocupación. Vi molestia. «Ay. Mamá, seguro lo moviste a otro lado, o ya lo vendiste y ni te acuerdas». Sus palabras me golpearon como una cachetada. «¿Cómo me vas a decir eso? Jamás vendería ese collar. Es lo único que me queda de tu padre». Patricia suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa que la estaba molestando. «Mamá, ya estás grande. A veces se te olvidan las cosas. El otro día, no te acordabas dónde habías puesto las llaves». «Las llaves no son mi collar de boda», grité, y mi propia voz me asustó. Hacía años que no gritaba así. Héctor apareció en la cocina, bostezando y en calzoncillos como si fuera el dueño de la casa. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo tan temprano?» «Mi collar desapareció».
le dije, mirándolo fijamente. Él se rió. Una risa burlona que me heló la sangre. ¿El collar viejo ese? ¿Para qué lo quiere, doña? Ya ni se lo pone. ¿Collar? ¿Viejo? ¿Viejo? No es viejo, es mi collar de boda. Vale más que todo lo que tú tienes junto. La sonrisa de Héctor se borró. Patricia se puso nerviosa. Mamá, cálmate. ¿Ya va a aparecer? Pero yo sabía que no iba a aparecer. Lo sabía en lo más profundo de mi alma. Los siguientes días fueron un infierno. Revisé cada rincón de la casa. Moví muebles, vacié cajones, busqué en lugares imposibles. Nada. Mi collar había desaparecido como si nunca hubiera existido. Patricia y Héctor actuaban normal, demasiado normal. Una semana después, mientras servía la cena, los escuché hablando emocionados en la sala. «Ya es oficial», decía Héctor, con una alegría que no le había visto en meses. «Vamos a abrir el restaurante en la Roma Norte». Patricia gritó de emoción y lo abrazó. «¿En serio? ¿Ya tienes el dinero?» «Tengo suficiente para el enganche y los primeros meses de renta. Es un local perfecto, amor, con cocina industrial y todo». Mi nieto Sebastián, que estaba haciendo tarea en la mesa del comedor, levantó la cabeza. «¿Y de dónde sacaste tanto dinero, Héctor? Si no trabajas». Los dos se quedaron callados. Patricia le dio un codazo a Héctor. «Es que tenemos un socio inversionista», dijo Héctor, pero su voz sonaba nerviosa. «¿Quién?», insistió Sebastián, con esa curiosidad inocente de los niños. Es anónimo», respondió Patricia rápidamente. «¿Verdad, amor?». Héctor asintió y cambió de tema, pero yo había escuchado suficiente. Esa noche, cuando todos durmieron, bajé a buscar en la basura del patio. Revolví entre cáscaras de naranja y envases de yogurt, con las manos temblando y el corazón en la garganta. En el fondo del bote, encontré un sobre arrugado. Lo desdoblé con cuidado. Era un recibo de una joyería de la zona rosa. Monte de Piedad, sucursal Reforma. Artículo: collar de oro 14K con dije de onix. Peso: 18.5 gramos. Precio de venta: 68.500 pesos. Venta final, sin devolución. La fecha era de hace 5 días. El mundo se me vino encima. Las piernas se me aflojaron y caí de rodillas sobre el piso frío del patio. El papel temblaba tanto en mis manos que apenas podía leerlo. Mi collar, el que Raúl había comprado con tanto sacrificio, el que había estado conmigo durante 40 años. El único pedazo de nuestro amor que me quedaba, lo habían vendido, como si fuera chatarra, como si fuera basura. Sin preguntarme, sin decirme, sin importarles lo que significaba para mí. Me quedé ahí, hincada en el patio, abrazando ese papel arrugado contra mi pecho, llorando como no había llorado ni siquiera cuando murió Raúl. Porque, cuando él murió, al menos me quedó el collar para recordarlo. Ahora no me quedaba nada, absolutamente nada. Al día siguiente, durante la comida, no pude contenerme más. «¿Cómo pudieron vender mi collar?», pregunté, con la voz ronca de tanto llorar. Patricia dejó de comer. Héctor se puso pálido. «¿De qué hablas, mamá?». Saqué el recibo de mi delantal y lo puse sobre la mesa, entre los platos de mole y las tortillas. «De esto hablo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los niños dejaron de comer y nos miraron con ojos grandes. Patricia tomó el papel y lo leyó. Sus mejillas se pusieron rojas. «Mamá, yo puedo explicarte». «¿Qué me vas a explicar?». Exploté y esta vez no me importó gritar. «¿Que robaron lo único que me quedaba de tu padre?». Héctor se levantó de la mesa, furioso. «No grite, que asusta a los niños». «¿Yo asusto a los niños? ¿Y ustedes qué?». «Que robaron a su abuela». «Nadie robó nada», gritó Patricia. «Tú no lo usabas, estaba guardado, y nosotros necesitábamos el dinero». ¿Necesitaban? ¿Para qué? Para el negocio, para nuestro futuro, para darles una mejor vida. A tus nietos. ¿Con mi collar? ¿Sin preguntarme? Héctor golpeó la mesa con el puño. ¡Suficiente! Usted ya no sirve para nada más que para causar problemas. Ese collar no le iba a dar de comer, pero a nosotros sí nos va a cambiar la vida. Me levanté de la mesa tan rápido que la silla se cayó hacia atrás. ¿Ese collar?, susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Ese collar era mi corazón. Y sin decir nada más, salí de la cocina. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me tiré en la cama. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba quedarse completamente sola en el mundo. No era solo la pérdida del collar. Era la traición. Era saber que mi propia hija,
La niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses, la que había amamantado y cuidado cuando tuvo fiebre, la que había consolado cuando lloraba por sus primeros amores. Esa misma hija me había robado. Lo peor de todo, no se arrepentía. En sus ojos no vi culpa, vi justificación. Como si yo hubiera sido egoísta por querer conservar el único recuerdo de mi esposo muerto. Esa noche, mientras escuchaba sus risas que venían de la planta baja, porque sí, se estaban riendo, como si nada hubiera pasado, tomé una decisión. Ya, no iba a ser la víctima silenciosa de esta historia. Por primera vez en años, iba a luchar por mí misma. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si fuera un día normal. Pero ya no era la misma Clara de ayer. Algo había cambiado por dentro. Por primera vez, en años, no me levanté pensando en qué necesitarían los demás. Me levanté pensando en qué necesitaba yo. Preparé mi café, solo el mío, una taza pequeña, de las que había heredado de mi madre, con florecitas azules pintadas a mano. Me senté en la mesa de la cocina y esperé. Patricia fue la primera en bajar. Llegó con cara de sueño, buscando el desayuno que normalmente yo ya tenía listo. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes, jugo de naranja recién exprimido. ¿Y el desayuno?, preguntó abriendo el refrigerador y mirándome, con confusión. «En el refrigerador», respondí, sin levantar la vista de mi taza. «¿No lo vas a hacer?» No. Era una palabra tan pequeña pero tan poderosa. Hacía años que no la usaba con mi hija. Patricia me miró como si me hubiera salido otra cabeza. ¿Estás enferma? No, solo cansada. ¿Cansada de qué? Si no haces nada más que estar aquí sentada. Ahí estaba, la primera puñalada del día. Tienes razón, dije, levantándome de la mesa. No hago nada. Así que a partir de ahora, voy a hacer exactamente eso. Nada. La cara de Patricia cambió. Por primera vez en meses, vi preocupación en sus ojos. Mamá, no seas dramática. Lo del collar, ¿podemos hablarlo? ¿Hablarlo? Me reí, pero no era una risa de alegría. ¿Qué vamos a hablar, Patricia? ¿Cómo me vas a explicar que entraste a mi cuarto, abriste mi cajón personal, tomaste lo único que me quedaba de tu padre y lo vendiste sin decirme nada? Es que tú no entiendes. Necesitábamos el dinero para nada que tuviera que ver conmigo. Héctor llegó a la cocina en ese momento, en pijama y con cara de pocos amigos. ¿Ya empezaron con el drama?, dijo, yendo directo al refrigerador. Pensé que ya habíamos superado esto. ¿Superado? ¿Superado? Héctor, le dije con una calma que no sabía que tenía. Quiero que saques tus cosas de mi casa. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el zumbido del refrigerador. ¿Perdón?, dijo él con una sonrisa. Burlona. Mis llaves. Mis copias de llaves, todo lo tuyo. Fuera de mi casa. Patricia saltó como si hubiera pisado un cable eléctrico. ¿Estás loca? Héctor es mi esposo. Y esta es mi casa. Es nuestra casa también. Aquí viven tus nietos. Mis nietos pueden quedarse. Tú puedes quedarte. Él se va. Héctor se acercó a mí con esa cara de macho enojado que ponía cuando quería intimidar. A ver, doña, ¿quién cree que mantiene esta casa? Yo, con mi jubilación, que pago la luz, el gas, el agua, el teléfono, la comida. Pero yo pago el... ¿Qué pagas, Héctor? ¿Qué pagas exactamente? Se quedó callado, porque no pagaba nada. Absolutamente nada. Ah, ya sé lo que pagas. Continué. Pagas con mi collar robado. La cara se le puso roja de la rabia. Ese collar no le servía para nada. Estaba guardado juntando polvo. ¿Y eso te daba derecho a robármelo? ¿No? ¡Lo robé! ¡Patricia me lo dio! Me volteé hacia mi hija, que estaba parada junto a la estufa retorciéndose las manos. ¿Se lo diste? Ella no pudo mirarme a los ojos. Mamá, era por una buena causa. ¿Qué buena causa, Patricia? El negocio, nuestro futuro, íbamos a ganar dinero para todos. ¿Para todos? ¿Y a mí cuando me preguntaron si quería ser parte de su negocio? Porque sabíamos que ibas a decir que no, gritó Héctor. Porque eres una vieja amargada que no quiere ver progresar a nadie. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me acerqué a Héctor hasta quedar a unos centímetros de su cara. Sal de mi casa, ahora. ¿O qué? Se rió. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Cree que le van a hacer caso a una vieja loca? Patricia intervino, pero no para defenderme. Héctor, no le hables así. Mamá, él no se va a ir. Somos una familia. ¿Una familia? Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. Pero esta vez no eran de tristeza. Eran de coraje. ¿Una familia roba a sus abuelas? ¿Una familia vende los recuerdos de los muertos sin preguntar? En eso llegó mi nieto Sebastián.
con su uniforme de la escuela, arrastrando su mochila. «Abuela, ¿por qué están gritando?» Los tres nos callamos de golpe. Sebastián tenía ojeras. Se veía cansado, confundido. «No pasa nada, amor», le dije secándome las lágrimas. «¿Ya desayunaste?» «No». «¿Me haces hot cakes?» Miré a Patricia. Miré a Héctor. Los dos me miraban esperando que dijera que sí, que volviera a ser la abuela servicial de siempre. «Claro, mi amor», le dije a Sebastián. «Pero primero tu mamá y Héctor van a salir a hablar afuera». «No tenemos nada que hablar afuera», dijo Héctor cruzándose de brazos. «Entonces hablen aquí, delante de tu hijo», le dije a Patricia. «Explícale por qué le robaron a su abuela». Patricia se puso pálida. «Sebastián, ve a tu cuarto». «¿Por qué siempre me mandan a mi cuarto cuando pasan cosas importantes?», preguntó el niño, con esa sabiduría que a veces tienen los niños. Porque tenía razón. Siempre lo mandaban lejos cuando había problemas. Como si fuera invisible, como a mí. «Quédate, mi amor», le dije. «Siéntate aquí conmigo». Sebastián se sentó a mi lado. Patricia y Héctor se pusieron nerviosos. «Sebastián», le dije tomando su manita. «¿Tú sabes qué es robar?» «Sí, es tomar. Algo que no es tuyo sin permiso». «Muy bien. Y eso está mal, ¿verdad?» «Sí, abuela, está muy mal». Miré fijamente a Patricia. «Tu mamá y Héctor tomaron algo mío sin permiso. Algo muy importante para mí». «¿Qué tomaron?», preguntó Sebastián. «El collar que me regaló tu abuelo Raúl. ¿Te acuerdas del collar dorado que siempre traía puesto?» Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. «¿Lo vendieron?» El silencio de Patricia fue toda la respuesta que necesitaba. «¿Por qué?», le preguntó Sebastián a su mamá, con la voz quebrada. «¿Por qué le hiciste eso a la abuela?». Y ahí fue cuando Patricia se quebró. Empezó a llorar, pero no lágrimas de arrepentimiento. Lágrimas de frustración, de coraje, de una niña caprichosa que la habían cachado haciendo algo malo. «Porque ya estoy cansada», gritó, cansada de que todo sea sobre ella. Su collar, sus recuerdos, su casa, su dinero. ¿Y nosotros qué? ¿Cuándo nos toca a nosotros tener algo bonito? Sebastián se pegó más a mí. Héctor la abrazó a ella. «Ya ves cómo es, Patricia. Tu mamá nos tiene viviendo de caridad. Y cuando tratamos de salir adelante, nos hace drama». «¿Caridad? ¿Caridad?» «Sebastián», le dije suavemente. «Ve por tu mochila. Te voy a llevar a la escuela». «¿No vas a hacer hot cakes?» «Hoy no, mi amor. Hoy vamos a comprar algo rico en la tienda de la escuela». Sebastián fue por su mochila. Cuando se fue, me paré y los miré a los dos. «Cuando regrese de llevar a mi nieto a la escuela, quiero que Héctor ya no esté aquí». «¡No me voy a ir!», gritó Héctor. «Entonces, me voy yo». Patricia se puso histérica. «¿A dónde te vas a ir? Esta es tu casa». Era mi casa, hasta que ustedes la volvieron su negocio. Tomé mi bolsa y las llaves del coche. Un Tsuru del 98 que Raúl me había dejado. Lo único que no habían tocado porque no sabían manejar estándar. «Cuando regrese», les dije desde la puerta, «vamos a hablar de cómo van a estar las cosas de ahora en adelante». Por primera vez en años, salí de mi casa sintiéndome libre. Y por primera vez en años, ellos se quedaron sintiendo miedo. Después de dejar a Sebastián en la escuela, no regresé a casa inmediatamente. Por primera vez en años, tenía tiempo. Para mí. Tiempo sin alguien pidiéndome algo. Sin alguien esperando que limpiara, cocinara o resolviera sus problemas. Manejé por las calles de la Ciudad de México sin rumbo fijo. Pasé por el Zócalo, donde Raúl y yo solíamos caminar los domingos cuando éramos novios. Me detuve en la Alameda Central y me senté en una banca bajo los árboles de jacaranda. ¿Cuándo había sido la última vez que me senté en un parque? ¿Cuándo había sido la última vez que hice algo solo porque quería hacerlo? No me acordaba. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca me había atrevido a usar. «Bufete Jurídico Hernández, buenos días». «Buenos días. Quisiera hacer una cita con el licenciado Lorenzo Hernández, por favor». «¿De parte de quién?» «Clara Mendoza. Es sobre un robo». La recepcionista me dio cita para esa misma tarde. Colgué el teléfono y me quedé viendo a las palomas que picoteaban migajas cerca de mi banca. ¿Realmente iba a demandar a mi propia hija? El pensamiento me revolvió el estómago. Pero luego recordé sus palabras de esa mañana. ¿Cuándo? ¿Nos toca a nosotros tener algo bonito? Como si todo lo que yo había hecho por ellos durante años no hubiera valido nada. Como si mi collar, mi corazón, mi historia con Raúl fueran obstáculos para su felicidad. A las 5 de la tarde, estaba sentada en la oficina del licenciado Lorenzo Hernández. Era un hombre joven, de unos 40 años, con lentes y una sonrisa amable. Su oficina estaba en un edificio viejo de la colonia Roma,
con ventanas grandes que dejaban pasar la luz dorada de la tarde. «Cuénteme qué pasó, señora Mendoza», me dijo, con una voz tan suave que me dio ganas de llorar. Le conté todo. Desde el principio, desde que Patricia llegó a mi casa pidiendo ayuda, hasta el recibo arrugado que encontré en la basura. No me juzgó, no me interrumpió, solo escuchaba y tomaba notas. «¿Tiene alguna prueba de que el collar era suyo?», me preguntó cuando terminé. Saqué una carpeta que había traído conmigo. Adentro estaban las fotografías de mi boda, donde se veía claramente el collar en mi cuello. El recibo original de la joyería donde Raúl lo había comprado en 1978. Una póliza de seguro donde estaba registrado como mi propiedad personal. Lorenzo revisó cada documento con cuidado. «Señora Mendoza, esto no es solo un robo, es apropiación, indebida agravada por el parentesco. Y tenemos evidencia sólida». «¿Qué significa eso?». «Que su hija y su yerno pueden ir a la cárcel». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. «¿Cárcel? Patricia en la CI. ¿Cárcel? Yo no quiero que vayan a la cárcel», susurré. «Solo quiero justicia. Quiero que entiendan que lo que hicieron estuvo mal». Lorenzo se recargó en su silla y me miró con comprensión. «¿Sabe qué, señora Mendoza? Podemos empezar con una demanda civil. Recuperar el valor del collar, más daños y perjuicios. Y si ellos no cooperan, entonces sí procedemos con lo penal». «¿Cuánto tiempo toma eso?». «Depende de qué tan dispuestos estén a llegar a un acuerdo». Firmé los papeles esa misma tarde. Por primera vez en meses, sentí que alguien estaba de mi lado, que alguien creía en mí. Cuando llegué a casa a las 8 de la noche, la casa estaba extrañamente silenciosa. Los niños estaban en sus cuartos haciendo tarea. Patricia y Héctor estaban en la sala, viendo televisión. Héctor seguía ahí. «¿Dónde andabas?», me preguntó Patricia sin voltear a verme. «Arreglando asuntos», respondí, colgando mi bolsa en el perchero de la entrada. «¿Qué asuntos?». «Los míos». Esa noche preparé cena solo para mí y para mis nietos. Un guisado sencillo de pollo con verduras, arroz rojo y tortillas calientes. Patricia y Héctor tuvieron que pedir una pizza. «¿En serio no nos vas a dar de cenar?», me reclamó Patricia cuando vio que solo había puesto 4 platos en la mesa. «Pueden comer lo que quieran», le dije sirviendo agua de horchata en los vasos de mis nietos, con el dinero de mi collar. Sebastián me miró con ojos tristes. «Abuela, ¿ya no quieres a mi mamá?». La pregunta me partió el alma. Me senté junto a él y le acaricié el cabello. «Claro que la quiero, mi amor. Pero a veces las personas que queremos nos lastiman, y cuando eso pasa, tenemos que protegernos. Como cuando Rodrigo me quitó mi lonchera y la maestra. ¿Lo regañó?». «Exactamente como eso». Camila, mi nieta de 7 años, se acercó y me abrazó. «Yo nunca te voy a robar nada, abuela». «Lo sé, mi amor, lo sé». Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi cama y abrí el cajón donde antes estaba mi collar. En lugar del estuche de terciopelo rojo, puse los papeles que había firmado con el licenciado Lorenzo. Por primera vez en años, dormí tranquila, sin el nudo en la garganta, sin el miedo constante de que me faltaran al respeto, sin la sensación de que era invisible en mi propia casa. A la mañana siguiente me levanté temprano y preparé desayuno, pero solo para los niños: huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, jugo de naranja natural y café de olla con canela. Patricia bajó a la cocina en pijama, con el cabello despeinado y cara de haber dormido mal. «¿Ya no estás enojada?», me preguntó viendo la mesa puesta. «No estoy enojada», le respondí sirviendo el jugo en los vasos. «Estoy decepcionada». «Mamá, podemos arreglar esto. Héctor dice que cuando el restaurante empiece a dar ganancias te puede pagar el collar». Me quedé viendo a mi hija, mi propia hija, la niña que había cargado en brazos, que había consolado cuando lloraba, que había defendido contra todo y contra todos. «Patricia», le dije suavemente, «no se trata del dinero». «¿Entonces de qué?». «Se trata de que no me preguntaron. Se trata de que entraron a mi cuarto sin permiso. Se trata de que tomaron lo más sagrado que tenía y lo vendieron como si fuera basura. Pero no era basura, mamá. Por eso lo vendimos bien». No entendía. Después de todo lo que había pasado, seguía sin entender. «Patricia», le dije secando mis manos con el mandil, «voy a preguntarte algo, y quiero que me contestes con la verdad». «¿Qué?». «Si yo hubiera muerto antes de que ustedes vendieran el collar, ¿lo habrían vendido igual?». Se quedó callada. Su silencio fue toda la respuesta que necesité. «Ya llegaron los papeles», le dije, sacando el sobre que había traído. «El mensajero 1 hora antes».
Patricia tomó los papeles y los leyó. Su cara cambió de confusión a miedo en cuestión de segundos. ¿Me estás demandando? Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Cómo me vas a mí demandar? Soy tu hija. Y yo soy tu madre. Y las madres también merecen respeto. Patricia empezó a llorar. Pero ya no eran las lágrimas de manipulación de siempre. Eran lágrimas de pánico real. ¿Qué quieres que haga? Ya no tengo el collar. Ya lo vendimos. Quiero que me paguen lo que vale. Quiero que reconozcan que lo que hicieron estuvo mal y quiero que Héctor se vaya de mi casa. No puedo correr a Héctor. Es mi esposo. Entonces váyanse juntos. ¿Y los niños? Los niños. Se pueden quedar conmigo, si ustedes quieren. Patricia se quedó helada. ¿Me estás quitando a mis hijos? Te estoy dando a elegir. Tus hijos o tu esposo. Tu familia. O el hombre que te convenció de robarle a tu madre. Héctor apareció en la cocina en ese momento, en calzoncillos, y con cara de sueño. ¿Qué tanto escándalo?, preguntó, rascándose la panza. Patricia le aventó los papeles. Nos está demandando. Héctor leyó los documentos y se rió, pero era una risa nerviosa. ¿En serio, doña? ¿Va a demandar a su propia hija por un collar viejo? Voy a demandar a 2 ladrones que casualmente viven en mi casa. La sonrisa se le borró de la cara. Usted no tiene las agallas. Ya veremos. Esa tarde, cuando regresé de recoger a los niños de 1969, la escuela, Héctor ya no estaba. Sus cosas habían desaparecido. Su cepillo de dientes, su ropa, sus zapatos, hasta su almohada. Patricia estaba sentada en la sala, llorando. Se fue, me dijo sin mirarme. Dice que no va a vivir en una casa donde lo odian. Nadie lo odiaba. Le respondí sentándome frente a ella. Solo queríamos que nos respetara. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por primera vez en años, esa pregunta ya no era mi problema. No lo sé, Patricia. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa decisión es solo tuya. Esa noche cenamos en paz. Solo nosotros 4. Como una familia de verdad. 3 semanas después de que Héctor se fuera, la paz en mi casa se sentía extraña. Como cuando dejas de escuchar un ruido que has soportado tanto tiempo que ya creías que era normal. Patricia no me hablaba. Se levantaba, preparaba su propio desayuno, llevaba a los niños a la escuela y regresaba a encerrarse en su cuarto. Por las noches bajaba por comida y volvía a subir sin decir palabra. Los niños me preguntaban por qué su mamá estaba triste, por qué ella no reía, por qué Héctor no regresaba. Yo les decía la verdad, que los adultos a veces tomamos decisiones que tienen consecuencias, y que aprender de esos errores es parte de crecer. El martes por la mañana, mientras regaba mis geranios en el patio, Patricia bajó con el teléfono. En la mano. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «Héctor quiere venir a hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Sobre el dinero. Dice que ya tiene para pagarte». Me quedé viendo mis flores rojas, las mismas que Raúl me había ayudado a plantar cuando nos casamos. Habían sobrevivido 40 años, varios inviernos duros, plagas, sequías. Seguían ahí, floreciendo cada temporada porque tenían raíces fuertes. «Que venga», le dije, «pero no viene solo. Quiero que esté presente el licenciado Lorenzo». «¿Para qué necesitas un abogado?» «Para que todo quede claro. Para que no haya más malentendidos». Esa tarde mi sala se convirtió en un tribunal improvisado. Héctor llegó con un traje que no le había visto antes, peinado con gel y cargando una carpeta. Traía a su hermano Raúl, que se llamaba igual que mi esposo, pero era todo lo contrario a él, como testigo. Patricia se sentó a su lado, nerviosa, retorciendo un pañuelo entre las manos. Yo me senté frente a ellos, con Lorenzo a mi derecha. Los niños estaban en casa de mi vecina doña Carmen, que se había ofrecido a cuidarlos cuando le conté lo que estaba pasando. «Buenas tardes, doña Clara», dijo Héctor con esa sonrisa falsa que tanto conocía. «Vine a arreglar este malentendido». «No hay malentendido», respondió Lorenzo antes de que yo pudiera hablar. «Hay un robo documentado y una demanda en curso». La sonrisa de Héctor se borró. «Mire, licenciado, aquí somos familia. No necesitamos involucrar a la ley para resolver problemas familiares. La familia no roba», le dije mirándolo directamente a los ojos. «La familia no vende los recuerdos de los muertos sin permiso». «Ya le trajimos el dinero», dijo Héctor abriendo su carpeta. 68.500 pesos. Lo mismo que nos pagaron. Puso un sobre grueso sobre la mesa de centro. La misma donde yo solía poner los platillos de cacahuates cuando teníamos visitas de verdad. Lorenzo tomó el sobre y lo revisó. «Está completo», me dijo. «Pero eso no resuelve los daños morales ni el delito cometido.
¿Cuáles daños morales? Preguntó el hermano de Héctor. Si ya le estamos pagando. El daño de que una hija le robe a su madre. Respondí. El daño de que vendan algo que no tiene precio. El daño de meses de mentiras y humillaciones. Patricia habló por primera vez desde que había llegado Héctor. Mamá, ya tienes tu dinero. ¿No podemos olvidar todo esto y seguir adelante? ¿Olvidar? ¿Como si nada hubiera pasado? Patricia, le dije suavemente. ¿Tú has olvidado? ¿Olvidar qué? El día que te regalé mi anillo de compromiso para que tuvieras algo que empeñar cuando te faltó dinero para los medicamentos de Sebastián. Se quedó callada. ¿Has olvidado cuando vendí mi televisión para pagarte la colegiatura de Camila? Siguió callada. ¿Has olvidado cuando me quedé sin comer 3 días para que tuvieras dinero para la consulta médica de la bebé? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no dijo nada. ¿Has olvidado cuando hipotequé esta casa para prestarte dinero cuando te divorciaste? Héctor se movió incómodo en su silla. Yo no sabía eso, murmuró. Hay muchas cosas que no sabes, le respondí. Hay muchas cosas que Patricia nunca te contó sobre todo lo que esta familia ha hecho por ustedes. Pero eso fue diferente, dijo Patricia. Tú me lo diste por amor. ¿Y mi collar no lo tomaste por amor? Le pregunté. ¿Lo tomaste por odio? No, nosotros. Necesitábamos el dinero. ¿Y no podían pedírmelo? Héctor se rió con amargura. ¿En serio? ¿Nos hubiera dado 60,000 pesos para un negocio? No lo sabremos nunca, le respondí, porque nunca me lo pidieron. Lorenzo sacó unos documentos de su portafolio. Señor Héctor, señora Patricia, tengo aquí la demanda penal que podemos presentar mañana mismo. Apropiación indebida agravada por el parentesco. De 2 a 8 años de prisión. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Pero, continuó Lorenzo, la señora Clara está dispuesta a no presentar cargos penales si se cumplen ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Preguntó el hermano de Héctor. Primera, reconocimiento público del delito. Leyó Lorenzo. Una disculpa, formal, por escrito, admitiendo el robo y el daño causado. Héctor se puso rojo de la ira. ¿Disculpa pública? ¿Para que todo el vecindario sepa? Sí, para que todo el vecindario entienda por qué ya no vives aquí. Le respondí. Segunda, continuó Lorenzo. Pago completo del valor del collar, más 20,000 pesos de daños morales. ¿20,000 más? Gritó Héctor. Por el sufrimiento causado. Por las noches sin dormir. Por el dolor de la traición. Tercera, siguió Lorenzo. Héctor Ramírez se compromete a no volver a esta propiedad nunca más, bajo pena de orden de restricción. ¿Y si Patricia quiere que regrese? Preguntó Héctor. Patricia puede elegir, dije yo. Puede irse contigo, pero en mi casa no vuelves a entrar. ¿Y mis hijos? Gritó Patricia. Tus hijos pueden quedarse. Conmigo. O pueden irse contigo, pero no van a crecer viendo cómo le faltan al respeto a su abuela. Patricia se paró de golpe furiosa. ¿Me estás chantajeando con mis hijos? Te estoy dando a elegir entre ser madre o ser cómplice. Héctor también se levantó. Ya estuvo bueno de teatro, dijo. Patricia, vámonos. No vamos a seguir rogándole a esta vieja loca. Siéntate, le dijo Lorenzo con voz firme. Aquí el único teatro es el que han estado representando durante meses. ¿Y usted quién se cree? Le gritó Héctor. Soy el abogado que tiene todas las pruebas para meterlos a la cárcel, respondió Lorenzo sin inmutarse. Y soy el hombre que representa a una señora que se merece respeto. Me levanté y fui hasta mi recámara. Volví con una caja de zapatos vieja. La puse sobre la mesa y la abrí. Adentro estaban todas las fotos que había quitado de las paredes después de que se fueron con mi collar. Fotos de cumpleaños, navidades, bautizos, primeras comuniones. Fotos donde yo siempre estaba sonriendo, siempre cargando niños, siempre sirviendo comida, siempre en el fondo, cuidando de todos. ¿Ven estas fotos? Les dije. En cada una de ellas yo estoy dando, siempre dando. Mi tiempo, mi dinero, mi casa, mi vida. Saqué una foto de la primera Navidad que Héctor pasó con nosotros. Él estaba abriendo un regalo caro que yo le había comprado. Patricia estaba sonriendo. Los niños estaban felices. ¿Saben qué es lo único que pedí a cambio en todos estos años? Se quedaron callados. Respeto, dije, rompiendo la foto por la mitad. Solo respeto. Rompí otra foto, y otra, y otra. Mamá, para, gritó Patricia. Son nuestros recuerdos. ¿Recuerdos? Me reí amargamente. ¿Como mi collar era un recuerdo? Seguí rompiendo fotos hasta que la mesa se llenó de pedacitos de papel. Esto es lo que queda de nuestra familia.
les dije. Esto es lo que construyeron con su avaricia. Patricia se quebró. Cayó de rodillas junto a la mesa, tratando de juntar los pedazos de las fotografías. Mamá, perdóname, sollozó. Perdóname, por favor. ¿Me perdonas por qué, Patricia? Por haberte robado. ¿Y qué más? Por haberte faltado al respeto. ¿Y qué más? Por permitir que Héctor te humillara. Héctor la miraba con desprecio, como si fuera una traidora. ¿Y qué más? Insistí. Por no valorar todo lo que hiciste por nosotros. ¿Y qué más? Por tratarte como si no importaras. ¿Y qué más? ¿Patricia? Por ser una hija de mierda, gritó abrazándome las piernas. Por ser la peor hija del mundo. La abracé. Por primera vez en meses abracé a mi hija, pero cuando miré a Héctor por encima de su cabeza, vi algo que me heló la sangre. Odio. Odio puro en sus ojos. Y supe que esta guerra apenas estaba comenzando. 2 meses después de aquella reunión, mi casa había vuelto a ser mía. Patricia cumplió con todas las condiciones. Escribió la disculpa pública que se publicó en el periódico local de la colonia. Pagó los daños morales trabajando doble turno como cajera en un Oxxo. Y por primera vez en años, cuando me hablaba, me miraba a los ojos con respeto. Héctor desapareció. Se fue de la Ciudad de México sin decir a dónde. Patricia recibió los papeles de divorcio por mensajería 3 semanas después. No los firmó inmediatamente. Los dejó sobre la mesa de la cocina durante días, mirándolos como si fueran una sentencia de muerte. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Me preguntó una noche, mientras cenábamos quesadillas de flor de calabaza. Creo que por primera vez en mucho tiempo estás tomando una decisión por ti misma. Le respondí, sin que nadie te manipule, sin que nadie te presione. Firmó los papeles esa misma noche. Pero yo también había cambiado. Había descubierto algo que no sabía que existía dentro de mí. La capacidad de vivir para mí misma. Una mañana, de miércoles, después de llevar a los niños a la escuela, en lugar de regresar a casa a limpiar y cocinar, me fui al centro histórico. Caminé por las calles empedradas que conocía desde niña. Entré a la catedral y encendí una veladora por Raúl. Mi amor, le susurré a la flama que bailaba entre mis manos. Creo que ya aprendí a vivir sin ti, pero no te voy a olvidar nunca. Después fui al Palacio de Bellas Artes. Hacía más de 20 años que no entraba. Compré un boleto para ver una exposición de Frida Kahlo. Me senté frente a sus autorretratos y entendí algo que nunca había comprendido. Antes, el dolor puede convertirse en arte. La tristeza puede volverse fuerza. La soledad puede transformarse en libertad. Salí del museo con una decisión tomada. Al día siguiente, me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores en la Casa de Cultura de mi colonia. Era los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. ¿Pintura?, me preguntó Patricia cuando se enteró. ¿Para qué? Porque quiero, le respondí. ¿Necesito otra razón? El primer día llegué nerviosa, con un cuaderno nuevo y lápices que había comprado en una papelería. La maestra se llamaba profesora Elena, una mujer de mi edad con el cabello blanco y las manos manchadas permanentemente de acuarela. El arte no tiene edad, nos dijo a las 15 mujeres, que estábamos ahí. Y nunca es tarde para descubrir quién eres cuando nadie más está mirando. Mi primer dibujo fue un desastre. Quise pintar unos geranios como los de mi patio, pero parecían manchas rojas sin forma. Las otras señoras, doña Mercedes, que había sido secretaria durante 40 años, doña Rosa, que había criado 8 hijos sola, doña Carmen, mi vecina, se rieron conmigo, no de mí. A mí me salió peor, me dijo doña Mercedes mostrándome su intento de girasol que parecía un huevo estrellado amarillo. Por primera vez en años, me sentí parte de algo que no tenía que ver con ser madre, abuela o cuidadora de alguien más. Era simplemente Clara, la mujer que estaba aprendiendo a pintar. En casa, las cosas también cambiaron. Patricia comenzó a cocinar para ella y los niños. Comenzó a ayudar con la limpieza sin que se lo pidiera. Comenzó a preguntarme cómo había sido mi día, en lugar de solo contarme los problemas del suyo. Una tarde, mientras yo pintaba en el patio y ella doblaba ropa, me dijo algo que me sorprendió. Mamá, ¿sabes qué me dijo Sebastián ayer? ¿Qué? Me dijo que desde que Héctor se fue, tú vuelves a reírte como antes. Dejé de pintar. ¿Yo me río? Sí, como cuando yo era niña y papá llegaba del trabajo. Te pones contenta cuando regresas de tus clases de pintura. No me había dado cuenta, pero era cierto. Por las noches, cuando repasaba los trazos que había aprendido ese día, me escuchaba canturrear canciones que hacía años no recordaba. ¿Te molesta?, le pregunté. No,
me respondió y por primera vez en meses, ella también sonrió. Me da paz. Me recuerda que hice bien en dejar ir a Héctor. Esa noche, mientras Patricia bañaba a los niños y yo terminaba un bodegón de naranjas que había empezado en clase, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con un hombre joven, de unos 30 años, con flores en las manos. Señora... ¿Clara Mendoza? Sí, soy yo. Mi nombre es David. Soy hijo de la profesora Elena, de su clase de pintura. ¿Pasó algo con Elena? No, ella está bien. Sonrió. Pero me mandó a traerle esto. Me entregó un sobre junto con las flores. Me dijo que era importante que lo leyera hoy. Abrí el sobre con curiosidad. Adentro había una carta escrita a mano con la letra elegante de la profesora Elena. Querida Clara, hoy cumples 3 meses en mi taller, y quería decirte algo que tal vez no sabes. Eres la alumna que más ha progresado de todas las que han pasado por aquí en los últimos 5 años. Pero no se trata solo de tu técnica, que mejora cada día. Se trata de la forma en que pintas. Se trata de la pasión que pones en cada trazo, de la vida que le das a cada color. Se trata de que una mujer que llegó aquí con miedo de no ser lo suficientemente buena para algo, ha descubierto que siempre fue suficiente. Más que suficiente. Por eso, tengo una propuesta para ti. La Casa de Cultura va a organizar una exposición de arte local en diciembre. Me gustaría que participes con 3 de tus obras. No me digas que no. No me digas que no estás lista. Estás más que lista. Con cariño y admiración, Elena. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. David, el joven que había traído la carta, me miraba preocupado. ¿Está bien, señora? Sí, le respondí, secándome los ojos con el delantal. Estoy perfecta. Esa noche, después de que todos se durmieron, me quedé despierta. En la cocina, leyendo la carta una y otra vez. Una exposición. Mis pinturas colgadas en paredes donde otras personas las verían. Mis colores. Mis formas. Mi visión del mundo, compartida con extraños. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había visto como algo más que una proveedora de servicios? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había valorado algo que yo había creado con mis propias manos? No me acordaba. Pero ahí estaba la carta, real y tangible, diciéndome que alguien creía en mí, que alguien veía en mis pinturas algo que valía la pena mostrar al mundo. Al día siguiente, durante la clase, le dije a la profesora Elena que sí. ¿En serio? Me preguntó con los ojos brillantes de emoción. ¿En serio? ¿Y cuáles obras vas a presentar? Había pintado más de 30 cuadros en esos 3 meses. Paisajes, bodegones, retratos de mis nietos, flores de mi jardín, pero sabía exactamente cuáles quería mostrar. Los geranios rojos, le dije. El autorretrato que pinté la semana pasada. Y me detuve. Había un cuadro que había pintado hacía un mes, en un momento de pura inspiración. Un cuadro que representaba todo lo que había vivido en los últimos años. ¿Y cuál más?, insistió Elena. El que pinté de memoria. El collar de oro sobre terciopelo rojo. Elena sonrió. Perfecto. Ese cuadro cuenta una historia. Sí, le respondí. Cuenta mi historia. Esa noche, Patricia me ayudó a enmarcar mis 3 obras. Trabajamos juntas en la mesa del comedor, midiendo, cortando, ajustando los marcos de madera que habíamos comprado en el mercado de San Juan. ¿Sabes qué, mamá?, me dijo mientras yo limpiaba el vidrio del marco del collar. ¿Qué? Estoy orgullosa de ti. Las palabras me golpearon como una caricia inesperada. ¿Por qué? Porque después de todo lo que te hicimos, encontraste la forma de ser feliz otra vez. No fue fácil, por eso me da más orgullo. Esa noche, por primera vez en meses, Patricia y yo nos quedamos platicando hasta las 2 de la madrugada. Como cuando era adolescente y me contaba sus secretos de amor, sus sueños, sus miedos. Pero esta vez, ella también me preguntó por los míos. ¿Qué quieres hacer después de la exposición? No lo sé, le respondí honestamente. Tal vez viajar, tal vez tomar más clases, tal vez escribir la historia de cómo tu abuelo y yo nos conocimos, para que mis nietos la lean cuando crezcan. ¿Y si conoces a alguien? La pregunta me sorprendió. ¿Te refieres a un hombre? Sí. ¿Estarías abierta a eso? Me quedé pensando. Raúl había muerto hacía 3 años. Lo había amado con todo mi corazón durante 40 años. Pero ya no era la misma mujer que se quedó viuda y perdida. Era una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Si llega alguien que me respete, que valore lo que soy, que no trate de cambiarme o controlarme... Hice una pausa. Sí, estaría abierta a eso. Patricia sonrió. Papá estaría feliz de saber que volviste a ser la Clara de la que se enamoró. Y en ese momento supe que era cierto.
Había vuelto a ser yo misma. Había vuelto a ser la mujer que merecía respeto, amor y admiración. Había vuelto a ser Clara Mendoza. No la madre de alguien, no la abuela de alguien, no la víctima de alguien, solo Clara. Y eso era más que suficiente. 6 meses después de la exposición, estoy sentada en la terraza de un café en San Miguel de Allende, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y violeta. Mi cuaderno de dibujo está abierto sobre la mesa, con un boceto a medio terminar de la parroquia de San Miguel Arcángel. Es mi segundo viaje sola. El primero fue a Oaxaca, donde tomé un taller de cerámica y aprendí a hacer platos con mis propias manos. Este viaje a San Miguel fue un regalo que me hice con el dinero de la venta de mis pinturas de la exposición. Sí, vendí 2 de mis 3 obras. El autorretrato y los geranios rojos encontraron nuevos hogares, pero el cuadro del collar, ese se quedó conmigo. Ahora cuelga en mi recámara, donde antes estaba la foto de boda con Raúl. No porque haya olvidado a mi esposo, sino porque ese cuadro representa algo diferente. Representa el momento en que decidí que mi historia no había terminado con su muerte, ni con el robo de mi hija. Representa el momento en que entendí que el verdadero collar nunca estuvo hecho de oro. Estaba hecho de amor propio. Mi teléfono suena. Es Patricia. «Mamá, ¿cómo está tu viaje?» «¡Hermoso!», le respondo viendo cómo las luces de la ciudad se van encendiendo una a una. «Mañana voy a tomar una clase de fotografía». «¿Fotografía? ¿Ahora qué sigue, buceo?» Su broma me hace reír. Esa risa que ella dice que había perdido y que encontré de nuevo. ¿Por qué no? Tengo 67 años, no 90. Los niños te extrañan. Sebastián. Me preguntó si ya tienes novio allá. Dile que estoy considerando mis opciones. Bromeo, aunque no es totalmente mentira. Ayer, en el taller de cerámica, conocí a un señor llamado Alberto, viudo como yo, de 70 años, con manos gentiles y sonrisa amable. Me invitó a desayunar mañana después de la clase de fotografía. No sé si pasará algo. No me importa si no pasa nada. Lo importante es que me siento libre de decir sí o no sin que nadie más opine. Sin que nadie me juzgue, sin que nadie espere algo de mí a cambio. ¿Cuándo regresas?, pregunta Patricia. El domingo, pero ya estoy planeando el próximo viaje. ¿Y a dónde? A Chiapas. Quiero ver las cascadas de agua azul y aprender sobre textiles tradicionales. Hay una pausa del otro lado de la línea. Mamá, ¿eres feliz? La pregunta me toma por sorpresa. Hace un año no habría sabido qué responder, porque hace un año no sabía qué significaba ser feliz sin tener que cuidar a alguien más. Sí, Patricia, soy feliz. Me da mucho gusto. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, diferente, pero bien. Conseguí un ascenso en el trabajo. Ya no soy cajera, ahora soy supervisora de turno. ¡Qué maravilloso! Y empecé terapia. Esto me sorprende más. ¿Terapia? Sí, para entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué dejé que Héctor me convenciera de lastimarte? Se escucha vulnerable. Pequeña. Como la niña que solía consolarse en mis brazos cuando tenía pesadillas. ¿Y qué has descubierto? Que tenía tanto miedo de no ser suficiente para nadie que terminé perdiendo a la única persona que siempre me amó sin condiciones. Las lágrimas se me acumulan en los ojos, pero no son lágrimas de tristeza. No me perdiste, mi amor. Estoy aquí. Lo sé. Pero sé que ya no soy lo más importante en tu vida. Tiene razón. Ya no es lo más importante en mi vida. Yo soy lo más importante en mi vida. Y eso, paradójicamente, me ha convertido en una mejor madre, abuela y persona. Patricia, le digo suavemente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre amor y codependencia? No. El amor verdadero te hace libre. La codependencia te hace prisionero. ¿Y ahora me amas de verdad? Ahora te amo sin necesitarte, y eso es más sano para las dos. Después de colgar, me quedo viendo las estrellas que empiezan a aparecer sobre San Miguel. Pienso en el año pasado, en todo lo que perdí y todo lo que gané. Perdí un collar de oro. Gané mi autorrespeto. Perdí a un yerno abusivo. Gané mi paz mental. Perdí la ilusión de una familia perfecta. Gané una familia real. Perdí el miedo a estar sola. Gané la capacidad de disfrutar mi propia compañía. Mi teléfono vuelve a sonar. Esta vez es un mensaje de WhatsApp del grupo que creamos las señoras del taller de pintura, las artistas rebeldes. Es una foto de doña Mercedes en Acapulco, posando frente al mar con un sombrero enorme y una sonrisa radiante. El mensaje dice: cumpliendo sueños a los 72, nunca es tarde para empezar. Le respondo con mi propia foto, yo en la terraza del café, con mi cuaderno de dibujos y una copa de vino tinto.
cumpliendo sueños a los 67. La vida apenas comienza. Inmediatamente llegan respuestas de las otras. Doña Rosa, qué hermosas están mis amigas. Yo empiezo clases de baile el lunes. Doña Carmen, vendí mi primera pintura ayer. Con ese dinero me voy a Veracruz. Profesora Elena, estoy orgullosa de todas. Han demostrado que reinventarse no tiene edad. Cierro el teléfono y saco mi cuaderno. Quiero escribir algo. No un dibujo esta vez, sino palabras. Palabras para la mujer que era hace un año. Palabras para cualquier mujer que esté viviendo lo que yo viví. Querida mujer que te sientes invisible, que das todo y no recibes nada, que crees que tu valor depende de qué tan útil eres para otros, que has olvidado cómo es tu propia voz porque siempre estás escuchando las necesidades de todos los demás. Te escribo desde el otro lado del túnel, desde un café en San Miguel, de Allende, donde nadie me conoce como madre, abuela o esposa, donde soy simplemente Clara, la mujer que pinta, que viaja, que se ríe sola viendo el atardecer. Quiero decirte que el día que decidas que ya no puedes seguir así, será el primer día del resto de tu vida. Que no es egoísta poner límites. Es necesario. Que no es malo decepcionar a la gente que te ha estado usando. Es liberador. Que no necesitas permiso para ser feliz. Que no necesitas permiso para soñar. Que no necesitas permiso para empezar de nuevo. Que el amor verdadero jamás te va a pedir que te desaparezcas para que otros brillen. Que mereces respeto. Que mereces admiración. Que mereces paz, que nunca es tarde para descubrir quién eres cuando nadie más está mirando, que la mujer más importante de tu vida eres tú, y que el día que entiendas eso, todo va a cambiar. Con cariño, Clara Mendoza, la mujer que se encontró, a los 67 años. Cierro el cuaderno con una sonrisa. Mañana, además de la clase de fotografía y el desayuno con Alberto, voy a buscar una manera de publicar esta carta, tal vez en el periódico local. Tal vez en internet, tal vez solo pegándola en postes de luz, porque sé que hay otras mujeres como yo, mujeres que se han perdido en el cuidado de otros, mujeres que han olvidado que su vida también importa. Y quiero que sepan lo que yo tardé 67 años en aprender, que nunca es tarde para renacer. El mesero se acerca para cerrar la terraza. Pago mi cuenta, tomo mi cuaderno y camino hacia mi hotel. Mañana será otro día de aventuras, otro día de ser yo misma. Mientras camino por las calles empedradas de San Miguel, iluminadas por faroles coloniales, pienso en Raúl. No con tristeza, sino con gratitud. Porque él me enseñó lo que era ser amada. Y ese amor, el verdadero, nunca termina. Se transforma. Se transformó en la fuerza que necesité para defenderme, en la sabiduría que me ayudó a reconocer mi valor, en la valentía que me permitió empezar una nueva vida. El collar que me robaron era solo un símbolo. El amor verdadero nunca se puede robar, porque vive adentro de ti, y cuando aprendes a amarte a ti misma, nadie puede volverte a tocar. Para ti que me has acompañado hasta aquí, ¿has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación así? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Así este mensaje puede llegar a alguien que necesita escucharlo. Porque todas merecemos renacer. Todas merecemos ser la protagonista de nuestra propia historia. Y nunca, nunca es tarde para empezar.